Hello, hello. Hola, hola. ¿Quién por aquí? De este lado Céfiro, de allá quién. ¿Qué tal, A la 1:01 p.m., hora México. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este su espacio Conciencia con Sefirot. Ya los habíamos dejado descansar bastantito tiempo. Ya estamos de vuelta. No sé si andan de vacaciones, si alguien anda por aquí, manifiéstense para saber que se escucha y se ve bien. Estaría padre. Y bueno, vamos a seguir avanzando con el tema del estudio del árbol familiar, que por lo que veo es de un interés bastante amplio, pero sobre todo me gustaría dejar como muy en claro qué es el estudio del árbol familiar, en qué se basa la psicogenealogía y sobre todo qué beneficios tiene en hacer esta labor. Y es que bueno, Alejandro Jodorowsky tiene una frase que nos gusta mucho, hablando justamente sobre el árbol, que dice que todo el mundo debería conocer su árbol genealógico, porque la familia es nuestro cofre del tesoro, nuestra trampa más mortal. Y es que fíjese, según la teoría de los sistemas familiares de Murray Bowen, allá por los 1980, 1978 más o menos, él descubrió que las familias se repiten a sí mismas. Es decir, lo que sucede en una generación suele repetirse en la siguiente, con todas sus implicaciones, aunque los miembros de las generaciones posteriores no hayan conocido a sus predecesores. ¿Sí? Es decir, puede un tataranieto estar repitiendo la vida de un literal, bisabuelo, tatarabuelo. Es decir, no necesitan conocerse para repetir su vida. Y es que Powell lo definía como una transmisión multigeneracional de pautas familiares. Las pautas de vinculación de generaciones anteriores tienen una función y es proveer de modelos tácitos e inconscientes para el funcionamiento familiar en la siguiente generación. Es decir, nosotros en la psicogenealogía estudiamos la familia desde un enfoque biológico, psicológico y emocional con una visión amplia y comprensiva. En videos anteriores hemos platicado sobre cómo hacer un árbol familiar, ¿no? Le decíamos que es muy importante tener claridad y partir de nosotros de nosotros hacia arriba por lo menos 3 generaciones, ¿se acuerda? Por allí, si necesita volver a ver el video, todavía está ahí colgado en la página, en la sección de videos. Y nosotros decíamos que se puede observar a través de este estudio de psicogenealogía cuando las personas de la familia están muy fusionadas, alejadas o en conflicto, lo que nos lleva a la pauta de la distancia a nivel de vínculos. Y es que en la medida en que una familia está más unida, más junta, más apegada, más inmune es al estímulo exterior o del medio, y en consecuencia las pautas familiares se van a hacer más estrechas o más rígidas. Puede estar fusionados desde el conflicto o desde el cariño, pero de cualquier manera, en esos casos puede existir un apego enfermizo que lleva a unir a la familia, ¿sí? Entonces, lo que se pretende en este tipo de estudios de árbol psicogenealógico es analizar los lazos familiares, indicar el tipo de vinculación, triángulos, disfunciones y demás claves de un sistema familiar que nos va a permitir diseñar estrategias para transformar estas dinámicas en nuestra vida. Y es que nosotros le platicábamos que bueno, cuando nosotros estamos armando nuestro árbol es muy importante saber en dónde estamos parados, de dónde venimos, porque de dónde viene nuestra historia. Un árbol sin raíz no se puede sostener, y eso desde lo bueno y lo no tan bueno. Entonces hay que decirlo, dentro de toda familia existe cierto equilibrio que ayuda a la supervivencia, ¿sí? Eso no quiere decir que porque sea un equilibrio sea saludable, sino más bien que es un proceso de compensar. En el video pasado del árbol familiar le decíamos que un árbol tiende a hacer 2 acciones primariamente: repetir o reparar. Repetir es hacer lo mismo, exactamente igual, como si tuviéramos un manual de instrucciones donde nosotros vamos adelante y con esas instrucciones avanzamos.
O reparar, que es hacer justamente todo lo contrario. A mí me dijeron que me tenía que vestir de azul y yo me visto de rojo. Hago lo contrario, compenso. Y no necesariamente es una reparación sana, porque sigo estando en un conflicto. Y hay una tercera opción que se crea gracias a las personas que tienen la fuerza y la conciencia para elegir diferente pese a los mandatos familiares, que entonces ellos sí generan un cambio en el sistema. Ellos ya dejan de repetir o de reparar y empiezan a sanar. Y es que, por ejemplo, un conflicto puede estar por un lado en la familia y puede originar una fusión, una complicidad y hasta cierta lealtad. Pero en otro extremo, las conductas de cada miembro del sistema siempre van a ser complementarias o van a estar relacionadas entre ellas. Lo que hace un miembro de la familia obliga a que otros asuman un determinado rol. Por ejemplo, cuando alguien queda excluido del sistema familiar, generalmente otra persona viene a ocupar su lugar, sea porque tiene una ausencia consciente, por ejemplo, los padres que se retiran, los hijos de los padres divorciados suelen subirse al rol de padre o madre de su papá o su mamá, dependiendo sea el caso. Pero también puede ser que algún excluido, de esos de los que nadie quiere hablar, no sé si vio la película de Encanto, el típico Bruno, de los que sabemos que existe pero nadie quiere hablar de Bruno, pues va a tener un descendiente, no necesariamente Bruno, sino alguien más en el sistema que va a representar a Bruno, como una alerta del árbol familiar para decir, hey, aquí nos falta alguien, porque una de las reglas del árbol, que es muy receloso en ese aspecto, es o hay lugar para todos o no hay lugar para nadie. Entonces, al estudiar el sistema familiar desde el punto de vista histórico, si evaluamos las transiciones críticas, los cambios bruscos, los traumas, los shocks, entonces vamos a poder comprender situaciones actuales en el contexto de cómo ha evolucionado esta familia. Es decir, si nuestros antecesores eran familias de abolengo y le robaron o llegó la guerra y se quedó la consigna o el aprendizaje de que es mejor no tener porque luego te lo quitan, es mejor no tener porque ¿para qué? Viene la guerra y todo se acaba, pues entonces vamos a tener descendientes que a lo mejor van a tener muchos problemas para conectar con el éxito, para conectar con el dinero, o que se van a quedar en la, vamos a decirlo, en una zona de confort, donde el triunfo y el éxito solo tiene un límite y no lo van a poder superar. Por ejemplo, aquí también, y es algo que nos preguntan mucho, se dan los temas de fertilidad. Por ejemplo, las mujeres que antes las casaban muy jóvenes, 13, 14 años, y que fueron obligadas a quedar embarazadas, eso claro que se vivió como un trauma. Y al vivirlo como un trauma, pues va a generar desequilibrios en los descendientes. Y eso se genera generalmente con la necesidad de una emoción que no fue liberada, porque no se supo cómo. Entonces, es importante tener ese contexto de qué es lo que ha pasado y sin juicio poder interpretar por lo menos las primeras 3 generaciones. Es decir, no necesitas conocer toda la historia para empezar a hacer la diferencia y empezar a elegir diferente y empezar a sanar todos estos acontecimientos. Realmente no debes preocuparte si no conoces los acontecimientos de manera tan detallada. Solo se necesita tener experiencias críticas o relacionadas con el ciclo vital y, como te digo, las partes más críticas, ¿no? Como son los duelos, las muertes, los suicidios. Eso es lo que hará la diferencia para que algunas personas que a veces nos quejamos porque no tenemos información sobre el sistema familiar, es importante que recuerdes que cada célula de nuestro cuerpo contiene la memoria olvidada. Cada memoria de nuestro cuerpo la contiene. Por lo tanto, es muy importante que recurras a ti mismo y a tu instinto al momento de estudiar tu árbol familiar. Hay quien, por ejemplo, lleva un diario donde va reuniendo toda la información y cuando haces el esquema de tu árbol familiar, pues te empiezas a sorprender de ciertos acontecimientos y situaciones que van pasando y que al principio pareciera que no tenían dirección o sentido, ¿no? Y es que al final de cuentas, siempre el árbol está vivo dentro de nosotros, ¿sí? Como decía Jodorowsky, yo soy el árbol, yo tengo toda la información de toda mi familia,
nadie tiene problemas individuales, siempre estamos interconectados y hay un inconsciente familiar existente. Desde el momento en el que alguien va tomando conciencia de algo, entonces ese alguien inyecta luz a toda la rama y todo el árbol se ve beneficiado. Pero también tú te ves beneficiado porque entonces el dinero, la pareja, el trabajo, la salud, todo se empieza a abrir. ¿Por qué? Porque lo que estaba bloqueado, porque había una información de peligro, porque había una información de conflicto, ahora ya no está. Y entonces el camino se vuelve mucho más ameno. Entonces, ¿qué te invitamos? Te invitamos a que te focalices en construir esa historia. No para sanar a tu familia de origen, sino para sanar las implicaciones en tu vida y en la de tus hijos. Si te sanas tú, si te acomodas tú, ascendientes y descendientes se van acomodando. Aparte de todo, fíjate, tiene ventajas construir y analizar tu árbol, y es que te ayuda a tener una visión mucho más clara de qué onda con tus padres. Ya hemos hablado bastante de cómo papá y mamá son los pilares de cómo nos relacionamos. Papá hacia el mundo, hacia el éxito profesional, hacia afuera, y mamá en nuestra forma de sobrevivir, en nuestra forma de sentir. Entonces, cuando tú vas entendiendo todo lo que viene detrás, no solo de ti, de tus padres y de los papás de tus padres, vas aprendiendo sobre las circunstancias de su vida, sus temores y también sus miedos. Entonces, cuando tú ya tienes claridad de que no era personal, que cada quien hace lo que puede con lo mejor que tiene y que muchas de las veces estamos replicando dinámicas, sí, a veces compensatorias, sí, a veces hay que decirlo, tóxicas, porque eso también pasa. Como te decíamos al principio, el árbol, siempre dentro de toda familia debe de existir un equilibrio que ayuda a la supervivencia. Y ese equilibrio, repito, no necesariamente es saludable. Se llama equilibrio porque va compensando las situaciones. Como te decía al principio, por ejemplo, si hay algún trauma en la parte superior de tu árbol, se va a compensar en la parte inferior como una forma de generar un equilibrio, pero que ese equilibrio puede generar un conflicto hoy en tu vida actual. Porque la información y el panorama en el que tú estás viviendo hoy ya no es lo mismo. Por ejemplo, hay muchas historias de hambruna en muchas etapas de la vida, ¿no? Me voy a regresar poquito al esquema con la finalidad de darme a entender mejor. Puede ser que los bisabuelos hayan tenido un tema de hambruna, ¿sí? Un tema de hambre, de carencia. Y tú hoy tienes un problema de hígado que no sabes ni de dónde salió. Porque el hígado en el inconsciente representa las reservas de comida. Y ninguno de tus padres tiene problema de hígado, nada más lo tienes tú. Muchas de las veces hacer el estudio del árbol te da luz y te das cuenta que no es que tú no hayas tenido comida, que no es que tú tengas enojos todo el tiempo, sino que tú estás representando la emoción del bisabuelo que se quedó con hambre y que el árbol no está dispuesto a volver a pasar hambre. Esta es una forma de compensar y de expresar un conflicto, pero no la única. Otra persona puede estar compensando ese mismo conflicto, pero ¿sabes cómo? Con labor altruista. Labor altruista, ¿a quién? A la gente que no tiene comida. Son personas que se suman a campañas en México antes existía una, por ejemplo, la de vivir sin hambre. Para esas personas que tienen un árbol, es una tendencia y un ejemplo, no un mandato, pero sí puede pasar que estés reparando esa parte de tu historia. Esa parte de tu historia a través de tus actos. Generalmente, una de las formas más emblemáticas de saber que estamos reparando nuestro árbol es la profesión. Es la profesión. Por ejemplo, los abogados tienen muchas variables, pero una de las más importantes tiene que ver con las injusticias. Entonces es bien importante saber si la injusticia fue a qué nivel, tuyo, con tus padres, con los abuelos. Por ejemplo, los contadores hablan de temas de dinero, qué pasó con las herencias, qué pasó en la distribución de los bienes, a quién les heredaron, porque el árbol no genera algo que no va a necesitar. Si está generando un contador es porque se necesita que alguien haga bien las cuentas, y a veces no es tan obvio,
Por ejemplo, puede ser que, que sí salen las cuentas económicas, pero no las cuentas de los hijos que no estén reconocidos en el sistema. Entonces se necesita alguien que sepa contar bien para que lo pueda ver. Hablamos del área de la salud, por ejemplo, los psicólogos. Sí, los psicólogos, ¿en dónde están parados los psicólogos? ¿Qué dicen los psicólogos al respecto? ¿No? Todo lo que viene desde la mente, lo que viene desde la mente, desde las emociones, ¿a quién le hizo falta el contacto? Sí, ¿a quién le hizo falta el contacto? Y así nos podemos ir yendo a cada uno de los aspectos que lo vamos a abordar en otro video, hoy no es el caso, pero sí me gustaría dejarle en usted el mensaje de que en nosotros hay un chorro de información y esa información nos ha ayudado a sobrevivir y no todo es malo, ¿sale? No todo es malo, hay mucha información de nuestros ancestros que hoy nos tiene aquí y tan es así que nos dieron la vida. Más también es cierto que hay información que hoy nos está bloqueando algo que queremos y que usted no sabe por qué. Si usted va a terapia, si usted le echa ganas, si está haciendo su chamba, ¿por qué no puede entablar un vínculo con una pareja sana? ¿Por qué no puede tener la realización profesional que usted quiere? ¿Por qué no puede sanar ese conflicto o esa enfermedad? Y a veces, trabajando con los padres, inicia el camino de sanación. Trabajar con los padres es altamente obligatorio en este camino, por lo que le decíamos al principio, papá nos da el mundo, mamá nos da la supervivencia, ambos relacionados con dinero, con vida, con disfrute, con gozo, con supervivencia. Es bien importante tener una mirada, pedir permiso a los padres en el sentido de poder decir, honro tu historia aunque yo elija diferente. No significa que te traiciono, avanzo sin culpa, pero honro tu historia. Porque sé que tú a la vez me diste lo que tuviste y ahora que estoy estudiando la historia de mis abuelos entiendo por qué eres como eres. Y entiendo que no podías hacerlo diferente. Entiendo que lo que tú viviste te llenó de dolor. Y eso es bien importante porque también uno cuando anda trabajando con las lealtades familiares dices, ay no, porque el bisabuelo hizo eso, ay no, porque mi padre me dejó esto. No es que ellos lo hagan porque quieren. Es porque la emoción que tuvieron en ese momento no pudieron ellos resolverla. Entonces, inconscientemente, el sistema familiar se lo pasa al siguiente. A ver, aquí hubo un problema, esta persona no lo pudo resolver, a ver el siguiente. No, pues el siguiente tampoco, no dio con bola, el siguiente. ¿Y cuándo va a parar? Cuando una persona con fuerza y conciencia pueda decir basta. Basta. Ya todo está pagado, gracias por traerme hasta aquí. Ahora me toca vivir. Porque toda esta información que tú me diste a ti bisabuelo, a ti padre, a ti abuelo, te ayudó a sobrevivir. Pero a mí hoy me está limitando. ¿Por qué? Porque hoy ya no tenemos hambruna, porque hoy ya no necesito yo casarme a los 13 años, porque hoy los hombres y las mujeres tenemos otro tipo de panorama, porque ahora nos relacionamos diferentes, porque el mundo ya cambió, porque el entorno ya es diferente. Entonces yo hoy sé que la voy a hacer, porque me dieron ustedes los recursos y la fuerza para hacerlo. Pero permítanme hacerlo diferente. Y entonces el canal de luz se abre. Sí, el canal de luz se abre. Cuando yo reconozco las emociones, cuando yo reconozco y honro todo lo que viene detrás de todo eso. Sí, lo que viene detrás de todo eso. Entonces, una ventaja de construir este tipo de psicogenealogramas es justamente que nos ayuda a tener esa visión clara de los padres, las circunstancias, temores y miedos. Respetando aquello, por supuesto, que va a haber cosas que no nos van a querer contar. Y hay que, ¿cómo decirlo? Siempre les digo, pregúntenle a la fuente, ¿no? A padres, a madres. Y se vuelve bien complicado, lo voy a decir como es. En la realidad, por ejemplo, muy probablemente hay mamás que te van a decir, sí, yo te quise abortar, pero hay quien no te lo va a querer decir. Y es respetable, ¿sí? No hay que exigirle la información, hay que agradecer lo que se diga y percibir si hay dolor detrás de ello o no. Y finalmente su vida privada no es de nuestra incumbencia, pero sí es necesario observar lo que no nos cuentan para nuestra propia sanación. Aunque te aseguro que si llegamos con una actitud humilde, te contarán lo que consideren oportuno y poco a poco, ¿sí?
Lo importante de conocer tu herencia familiar es justamente aumentar nuestra capacidad de honrar lo ocurrido para construir nuestra historia renovada y sin calcar el pasado para que nosotros y los hijos o nuestra descendencia pueda tener la libertad al no reproducir lo que ya ha pasado anteriormente. Y hasta que no profundicemos en lo ocurrido en nuestra familia, jamás lograremos conocernos a nosotros mismos. Jamás vamos a saber por qué nuestra tendencia a la diabetes, por qué nuestra tendencia a la hipertensión, por qué siempre tenemos dinero, por qué hay tantas mujeres divorciadas, por qué los hombres se van, por qué los hombres no prosperan, por qué yo como mujer tengo tantos cólicos cada mes, por qué yo soy la única persona que a lo mejor tiene un programa de tener muchos hijos o tiene el programa de no tener hijos, por qué yo elegí la profesión, ¿sí? El armar el rompecabezas de nuestro sistema no puede convertirse en una cacería de brujas buscando culpables, o bien como excusa para evitar asumir responsabilidades. Por el contrario, tiene que ser una muestra de respeto y agradecimiento y de aceptación, pues es ello lo que nos va a llevar a la luz. Y entonces se preguntará usted, ¿qué se debe priorizar a la recogida de información? Bueno, para toda esta información es bien importante que primero ante todo se centre en usted, que se centre aquí. Como le decíamos al inicio, no estudiamos el árbol para fomentar y alimentar nuestro arquetipo de héroe, de yo el héroe, yo el grande, yo el que hago, les voy a dar luz a los demás. No. Se parte de decir, yo que tengo esta enfermedad recurrente, yo que no puedo recurrir a la pareja, yo que atraigo hombres o mujeres, que vamos a ponerle hoy el arquetipo de tóxicos, yo que no estoy generando los ingresos suficientes, yo que me están estafando, yo que no estoy, ¿sí me explico? Yo qué problema tengo hoy que quiero resolver, hoy. Y a raíz de eso, enfocarnos en el problema actual. Cuando yo comparo el problema actual, entonces puedo partir de algo. A ver, ¿quién de mis hermanos, de mis padres, de mis abuelos, y si puedo, de mis bisabuelos, de mis tíos, tuvo algo similar? Puedes iniciar con hechos obvios o concretos, pero con la certeza de tener más información de la que crees, analizando por supuesto tu situación actual. Cuando tú partes de tu situación actual, puedes mirar tu árbol genealógico para percibir en dónde hay un nudo o un embrollo de la vinculación, ¿sí? Es bien importante, pero bien importante, que te abras al contexto. ¿A qué me refiero? A que, número 1, toma en cuenta juicios y deducciones de cada persona. Cada quien hablamos de cómo nos va en la feria. Entonces, el sistema siempre te va a narrar conforme a las historias. No es lo mismo platicar con la tía que a todo le pone cizaña, que con la tía que siempre se siente la víctima, que con la tía, ¿sí me explico? O sea, cada quien te va a marcar como cada quien puede. Sin embargo, hay que tener una postura de neutralidad, porque a veces dicen más con lo que callan que con lo que dicen. Y hay situaciones en las que no te van a querer hablar o no van a querer tocar el tema. Y ahí es donde con inteligencia, paciencia, asertividad y respeto podemos abrir esa información que tenemos hoy. Entonces, uno de los tips que nosotros te podemos dar es que consideres el contexto familiar de una manera muy amplia. Trata de incluir a la madre, al padre, abuelos, hermanos, vida, fechas de nacimiento, estado civil, profesión, lugar, donde vivieron, antecedentes étnicos, religión, etcétera. Porque todo esto te va a dar un contexto de qué estaba pasando. Por ejemplo, no es la misma época de los bisabuelos a nuestra época. ¿Qué contexto social estaba pasando? Incluso hoy, por ejemplo, hoy, ¿quiénes de nosotros estamos en Rusia o en Ucrania? El contexto social, el contexto familiar, nada tiene que ver probablemente, ¿sí? Algo que también marca mucho la diferencia al momento de estar estudiando nuestro árbol son los roles familiares, que es quiénes estaban en la familia y qué papel asumieron, porque nosotros los podemos catalogar como papá, mamá, tío, tía, pero no siempre cumplen ese rol. ¿Por qué no lo cumplen? Por lo que le expliqué antes. Se busca un equilibrio compensatorio.
Entonces hay que ver si pues sí, mi abuela, pues yo le decía abuela, pero realmente quien tomaba las decisiones en casa era mi tío o mi tía. Entonces hay que reconocerles qué rol tenía. Por ejemplo, ¿quién se encargaba de los gastos de la familia? ¿Quién realmente tenía autoridad? ¿No? Todos estos detalles se pueden observar incluso en los nombres que se repiten. Si usted tiene un nombre que se repite, obligatorio conocer la historia de la persona que está repitiendo el nombre para saber si usted está cumpliendo con el mandato de ser gemelo simbólico de esa persona y cuánto le ha costado cumplirlo. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas o dos causas por las que un nombre se repite. ¿Sí? En esto sí también quisiera profundizar un poco, y es que, o una de dos, o es para recordar a alguien muerto, o bien es para mostrar quienes asumen el rol de protagonista o tienen mayor influencia, o son una figura de respeto del sistema familiar. Por ejemplo, en las familias, en México, por ejemplo, me he encontrado con muchos árboles familiares que repiten el nombre de María. Hay como 15 Marías en un árbol familiar y no es broma, es real. Así como se repite en el tema de las Marías, también están los temas de los Jesús o de los José. Entonces, cuando eso está pasando, hay que ver qué rol protagonista y en qué se parecen entre ellos. Hay otros detalles que son más complicados, no de recoger, sino de abordar, que son los temas con la ley, las drogas, el alcohol, las enfermedades. Es muy difícil hablar del tío preso, ¿no? O de la persona que se drogaba, o del primo Chullito que todo el tiempo le hacía el cristal. Se vuelve muy complicado porque estas personas generalmente quedan excluidas del sistema, y justamente porque quedan excluidas del sistema son las que más se repiten, y luego nos vienen situaciones de que, por ejemplo, una persona que tuvo mucha depresión, que estuvo que tiene un problema con el alcohol y demás, puede estar representando a un excluido del sistema que tuvo problemas con la ley, que tuvo problemas con las drogas, que tuvo problemas con el alcohol, que tuvo enfermedades, por ejemplo, desafortunadamente, el tema, por ejemplo, del cáncer también se vuelve como un tabú en la familia, ¿no? Es que tuvo una enfermedad. No. Entonces, estas personas normalmente que pasan por situaciones con la ley, que pasan por situaciones de drogas, de alcohol, de enfermedades tabú, suelen quedar excluidas del sistema y generan, así casi en el 99.9% de los casos, un destino trágico con los descendientes. Y generalmente brincan muchísimo de generación en generación, es decir, no está de padres a hijos, ni de abuelos a hijos. En lo que me ha tocado o nos ha tocado a nosotros ver es que más bien viene del bisabuelo al hijo. Generalmente, entonces no se vuelve tan obvio. En el mejor de los casos lo encontramos aquí con los abuelos. En el mejor de los casos. Y vemos que a lo mejor tu hijo tiene un tema de, por ejemplo, tendencias suicidas o depresión, y pues resulta que el problema no es que tú hayas sido un mal padre, es que el papá de tu papá se fue, y para los abuelos eso fue una situación muy complicada, hubo un tema de roles invertidos, o sea, algo pasó en ese shock que excluyeron a alguien y tu hijo lo representa. Qué cañón, ¿no? qué complicado en muchas ocasiones toda esta faceta, pero sí pasa, desafortunadamente sí pasa, es algo que ya lo hemos visto, y es por eso que es tan importante en la construcción del árbol familiar, se vuelve muy liberador. Por supuesto que cuando nosotros vamos avanzando en todo este ejercicio nos vamos a ir dando cuenta que hay pautas que se repiten, y es a lo que queremos llegar, porque como le definí al principio, según la teoría de Bowen, donde él mencionaba que las familias se repiten a sí mismas y que lo que sucede en una generación suele pasar en la otra, se va a dar cuenta que esta teoría es muy cierta y que pueden observarse relaciones lejanas o conflictos que pues de los que nadie quiere hablar, pero que sí ocurrieron, sobre todo en las historias que son historias vergonzosas dentro del sistema. También será muy importante tener a la mano e investigar las coincidencias de fechas y nombres, edades, enfermedades, síntomas. Si usted puede identificar cuáles son los derechos o los deberes y las prohibiciones, por ejemplo, de tipo emocional,
esa parte se vuelve como un código de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, hay familias, me tocó trabajar con un árbol familiar en el que era un tema el tacón dorado, porque en los tiempos de los abuelos, pues el tacón dorado era para mujeres que tenían una vida, pues vamos a decirlo, fuera de la moral. Y entonces, de alguna forma, una de las nietas que tenía un problema muy grande de rebeldía y el punto clave era el tacón dorado y no sabíamos ni por dónde, ni por qué, ni qué estaba pasando, pues resulta que había un código de pertenencia familiar. Si ella utilizaba eso a nivel inconsciente, pues se salía del sistema. Y es un ejemplo a lo mejor muy simple, pero también hay ejemplos mucho más complicados porque hay que recordar que el romper con códigos o leyes de pertenencia familiares pueden llevar a consecuencias desastrosas. Por ejemplo, la ley del hielo en las familias. ¿Le ha pasado? Que se pelean entre un hermano y una hermana y de repente se viene la ley del hielo y ya nadie se habla. Entonces, si tú le hablas a ese familiar, pues ya valió, ¿no? Entonces, lleva a consecuencias desastrosas y de ahí la importancia de reconocerlos y observarlos respetuosamente. Pero lo más importante es observar y reconocer las intenciones positivas detrás de las acciones negativas dentro del sistema. Y esto hay que buscarlo aunque nos tardemos mucho, porque como todo inicia, esta aventura inicia a través de un conflicto, solo nos enfocamos en ver el conflicto detrás del conflicto, pero no nos damos cuenta que ese conflicto también trajo luz a algo. Sí, fue un conflicto a lo mejor para mí, o para mi padre, o para mi abuelo, o para mi bisabuelo, pero de alguna forma nos trajo a la supervivencia. Entonces, no nada más es escarbarle para encontrar el conflicto y quedarme en el conflicto, sino escarbarle para ver, resignificarlo. Así le llamamos nosotros, resignificar el vínculo y poder hacerlo diferente. Ya sin culpa, ya más libre, pero con todo el respeto, con todo el amor de todo. Porque volvemos a decir, todo el sistema familiar está unido, todo el sistema familiar. Pero cuando un integrante empieza a dar luz, entonces el trabajo en luz va iluminando las demás ramas. Y cuando yo me acomodo como si fuera una monedita o una ficha de dominó, voy abriendo caminos tanto para mi descendencia como para mi propio bienestar. Entonces, ¿en qué me beneficia hacer mi árbol familiar? En primera instancia, para tu bienestar, para que comprendas cuáles son los patrones inconscientes que te están llevando a tomar decisiones que no te llevan al bienestar que tú estás buscando, y sobre todas las cosas, para que a partir de ahí tú puedas construir lo que tú realmente quieres desde una libertad consciente y no repitiendo y repitiendo lo que pasó hace muchísimos años arriba y que hoy ya no te es funcional. Y que con esa conciencia puedas ver que a pesar de que hoy te dejaron un conflicto, también te dejaron la fuerza para hacerlo diferente, para poder avanzar, y que al tú poderlo liberar, al tú poderlo purificar, tus ancestros también te lo agradecen y te honran, te bendicen con la fuerza para que puedas seguir adelante. Entonces, no sé si alguien tenga por aquí dudas. Sé que es mucha información de golpe. Y bueno, una de las preguntas que nos han hecho mucho es cómo empezar, y siempre les decimos, estos videos te empiezan a generar conciencia. Sin embargo, también es cierto que hay que ponernos manos a la obra, papel y lápiz. Una de las formas en las que nosotros hemos visto que se genera con muchísima más facilidad el todo este proceso de generar la información y el psicogenealograma es, número 1, investigando, número 2, informándote. Hay 2 libros que considero pilar para esto. Creo que el más recomendable en este momento se llama El origen de la enfermedad, de Anthony Bertoli. Es un libro que te abre muchísimo la conciencia, te ayuda muchísimo. Y bueno, por supuesto el de Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, solo que este libro es muy complejo. Entonces, si vamos empezando, yo te invitaría a que empezaras con el estudio de Anthony Bertoli, así se llama, El origen de la enfermedad. No solo, sí se centra mucho en la enfermedad, pero te abre un panorama sobre cómo se da la psicogenealogía. Y bueno, por otro lado, también el tema de las memorias ancestrales, y cuando queremos empezar a mover toda esta energía, nosotros siempre les recomendamos empezar con un baño herbal de Ho'oponopono.
pero no en ustedes, sino para su casa, porque la casa representa el nido, representa el núcleo, representa el árbol. Entonces, cuando yo empiezo a generar y a movilizar la energía a nivel inconsciente, tú también estás movilizando la energía, purificando y a la vez mandándole la señal a tu inconsciente que lo que estás buscando es información para transformar. Entonces, cuando tú te conectas en la parte, ¿cómo explicarles? El inconsciente no sabe de real o simbólico. Entonces, simbólicamente, al tú estar limpiando la casa y el baño herbal Ho'oponopono, que te conecta tantísimo con las memorias ancestrales, que te abre tanto la parte floral, la parte medular, la parte de la búsqueda de la transformación, a nivel inconsciente estamos mandando el mensaje de ábrete inconsciente, por favor, dame la información para poder avanzar. Entonces, si tú no sabes por dónde empezar, escoge el camino que tú prefieras. Puedes ir con un terapeuta, puedes involucrarte con libros, ya te recomendamos algunos, puedes volver a ver los videos, siempre se aprende algo diferente al volver a ver los videos, y si de ahí pues como que no te sientes segura, siempre un baño herbal de Ho'oponopono te puede ayudar mucho para que se empiece a subir a la superficie lo que está tan profundo, subir a la superficie lo que no es tan visible, pero que hoy vas a tener un poco más de conciencia para hacerlo diferente, ¿sale? Entonces, pues me fui rapidito porque sé que están de vacaciones, pero espero que haya quedado claro. Se va a quedar el video aquí colgado, los invitamos a que lo vuelvan a ver, más aún que hagan su árbol familiar. Si le gustó el video, le agradecemos su like, le agradecemos que nos ayuden a compartir y que sigamos siendo una gran cadena de luz y catalizadores de cambio. Nosotros somos Sefirot. Muchas gracias por acompañarnos.